Muy buenos días a todos. Quiero en principio agradecer la presencia de todos los que nos siguen hoy a través de las redes, también a los participantes de la mesa que va a seguir a continuación y, por supuesto, al Banco Santander que hace posible la celebración de este encuentro digital sobre el sector turístico post-crisis del coronavirus. Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña introducción. El coronavirus está haciendo estragos en la economía en general. Sí, pero especialmente se está cebando en algunos sectores que son muy importantes para nuestro país. Sectores que, como el turismo, representan una gran parte de nuestra economía y de cuya recuperación y reconstrucción va a depender en buena medida nuestro futuro. Los españoles somos a veces muy dados a infravalorar lo que tenemos. Hay que revertir esta mala costumbre. Tenemos un gran sector turístico y por eso tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que supere esta crisis. Si alguien todavía no se ha dado cuenta, la crisis del sector turístico español es la crisis de España. Decía Vittorio Colau que, como sabéis, es el encargado de llevar a cabo la reconstrucción o de liderar la reconstrucción en Italia, nuestro país vecino, que él estaría conforme con que el gobierno de aquel país se quedara con 40 ideas. Yo creo que hoy no tenemos tiempo para tanto, pero con los ponentes que tenemos en nuestra mesa creo que van a surgir 5, 6, 7 o 10 ideas que van a ser fundamentales para que el sector turístico se ponga ya en marcha, ¿no? Tenemos prisa porque se ponga en marcha, porque de ese 14% que representa el sector turístico para nuestro país, aproximadamente un 25% es en el tercer trimestre, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, cuando verdaderamente tiene peso para nuestra economía. Por lo tanto, es importante ponernos a funcionar ya. Sin más, voy a pasar a presentarles a los 7 ponentes que tenemos hoy con nosotros, que son Manuel Muñoz, secretario general de Turismo de Andalucía; Manuel Panadero, director de Relaciones Institucionales de Air Europa; Amancio López Seijas, que es presidente y CEO del grupo Otusa; Carmen Planas, que es presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares; Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y de Asotel; Manuel Butler, que es director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Manuel ha sido también director general de Tour España; y Víctor Matarrán, que es el director general de Wealth Management and Insurance del Banco de Santander, que, como he dicho antes, patrocina este encuentro tan importante para que nuestra economía vuelva a tener el pulso que necesita. Y sin más, voy a ir dando la palabra a cada uno de nuestros participantes. Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. Buenos días, Carmen. Te quería hacer Buenos una días. primera pregunta y es qué significa el sector turístico en España y, sobre todo, qué significa en Baleares, que sabemos que es una potencia en el mundo turístico. Carmen, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias al Banco Santander y Expansión por esta reunión que habéis organizado hoy, que yo creo que es súper interesante en el momento actual. Pues nosotros creemos que es fundamental saber que el turismo es el tractor de la economía, tanto en España, pero sobre todo en Baleares, porque en Baleares el peso del PIB del turismo es casi de un 45%, cuando en España vamos de un 12 a un 15, ¿no? Con lo cual aquí tiene un peso muchísimo mayor y afecta a toda la cadena de valor del sector turístico, tanto al transporte, al alojamiento, a la restauración, o sea que afecta a toda la actividad de las Islas Baleares, porque nosotros aquí dependemos exclusivamente del turismo. Para daros unos datos, Baleares tuvo en el año 2019 casi 17 millones de turistas, y si contamos en los meses en que hubo más turismo, de junio a septiembre, tuvimos 13. O sea que podemos decir que estamos en plena temporada alta, con lo cual nos ha perjudicado mucho más este COVID en esta temporada, porque es nuestra temporada donde más afluencia de turistas hay, y gastaron en estos, o sea, el gasto de turista a año casi es de 1.000 euros día, ¿no? Entonces teníamos un gasto de 17.000 millones de euros en Baleares. Y solo de junio a septiembre son 11.000 millones, con lo cual os podéis imaginar la repercusión que tiene esto en el PIB de Baleares y lo que es la actividad económica de toda la cadena de valor
tanto en Mallorca, Menorca, en Ibiza y en Formentera, con lo cual nos preocupa enormemente esta situación y creemos que tenemos que poner pues las cartas en el asunto y empezar a tomar decisiones que sean para poder recuperar la confianza del turismo y mercados emisores que vengan turistas, siempre cumpliendo los protocolos de sanidad, ¿no? Nosotros somos una isla, somos islas, la pandemia nos ha afectado menos que en otras comunidades autónomas y ahora tenemos que poner en valores el hecho de ser islas porque podemos controlar más la afluencia de turistas cuando llegan porque se lo pueden venir por mar o por tierra, ¿no? Con lo cual es más fácil controlar al posible turista que venga tanto en el puerto como en el aeropuerto, ¿no? No sé si estáis tomando ideas de otros países, las prácticas que se están tomando en otros países. Se está hablando de establecer corredores. Creo que en Baleares ya se está haciendo una primera prueba para que puedan llegar turistas alemanes. ¿Qué medidas podemos implementar para revertir esta situación y para que el turismo vuelva a florecer como creo que necesitamos todos los españoles? Bueno, en primer lugar, yo creo que necesitamos unas medidas por parte del Gobierno central que den flexibilidad a las empresas, a toda la actividad empresarial de España, ¿no? Entonces, desde COE, junto con el presidente Antonio Garamendi, estamos en la mesa de diálogo social intentando que podamos tener unos ERTEs que beneficien a todo el sector y que vayan más allá del 30 de junio que acaban, sino que vayan ya, nosotros proponemos no solo al 31 de diciembre del 2020, sino que fueran a Semana Santa del 2021. Y si me apuras, hasta que no tengamos una vacuna, pues que podamos seguir con esta situación de ERTEs que da flexibilidad a las empresas. Otra de las cosas que ha hecho el Gobierno y que aquí en la comunidad autónoma tenemos a la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA es que nos den liquidez, porque muchas empresas y sobre todo pequeños comercios y autónomos y pymes se han visto asfixiados porque no han facturado y han tenido el negocio cerrado y han seguido teniendo gastos. O sea que esta es otra de las medidas que yo creo que han sido fundamentales, pero hay muchas empresas que yo no sé si lo podrán soportar. Y luego la tercera cosa, o una de las ideas que se nos ocurrió desde la parte de la patronal y de la Asociación de Cadenas Hoteleras y de la Federación Hotelera de Baleares, es que teníamos demanda por parte de turoperadores alemanes de que querían venir a Baleares. Entonces propusimos al Gobierno central hacer un plan piloto para que pudieran venir del 15 de junio al 29 de junio una serie de turistas, una cantidad determinada de turistas, para que pudiéramos demostrar que toda la cadena de valor es segura, que cumplimos todos los protocolos sanitarios y que no hay riesgo de infección, ¿no? Y que esto nos sirviera un poco de marketing de cara al exterior para dar confianza a los mercados emisores, dar confianza a los posibles clientes, también servir de modelo a otras comunidades autónomas y que esto se pudiera poner en todas lo que es las comunidades autónomas de España, ¿no? Esto nos ha costado mucho porque la primera reunión la tuvimos el 11 de mayo y hasta esta semana no hemos tenido el ok del Gobierno central para darnos esta posibilidad de que vinieran los aviones porque el espacio aéreo está cerrado y encima teníamos el problema de la cuarentena. El otro día el presidente Sánchez nos autorizó a que a partir del 15 puedan venir vuelos sin tener cuarentena y que nos ha puesto un número más o menos aproximado de 10.900 turistas. Estos turistas se repartirán entre las tres islas, bueno, en las cuatro, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Habrá una serie de hoteles que estarán abiertos y una serie de compañías que están vendiendo, los turoperadores, pues la oferta turística en función de la demanda. Nosotros creemos que es importante tener un corredor seguro, que sean unos corredores verdes y que esto nos sirvan de visión a lo que está hacia el exterior de Baleares y de toda España, para que esto sirva, este plan piloto, para que a partir del 1 de julio se pueda reactivar lo que es la llegada de turistas, porque a nosotros no nos basta solo agosto y septiembre, porque como he dicho, facturamos 11.000 millones de mayo a septiembre. Si ya solo contamos con 2 meses, pues esto tendrá una repercusión muy importante en lo que es la economía y en el paro, porque en este mes de mayo el paro se ha duplicado en Baleares. Baleares era, en la antigua crisis del 2008, la comunidad autónoma que sirvió un poco como de la primera que se puso en marcha en la crisis del 2008 y ahora nosotros estamos en la cola porque dependemos sobre todo del sector turismo, de servicios y tenemos muy poca industria, con lo cual nosotros creemos que es muy importante que el Gobierno central nos haya tenido en cuenta, nos haya autorizado este plan piloto. Ahora lo que tenemos que conseguir es que este plan piloto sea un éxito, que todo salga bien y que nos sirva de modelo hacia el exterior. Ha tenido muchísima repercusión porque el lunes ya es el día 15, sé que hay demanda, también ha tenido mucha difusión en plan de muchos medios extranjeros que quieren venir aquí, periodistas, para conocer este plan piloto, y yo creo que nos servirá para poner en valor lo que es el turismo tanto en Baleares como en Canarias como en todo el conjunto de España, ¿no?
una última cuestión, Carmen, me gustaría también plantearte, es un poco hablar un poco de futuro. Es verdad que esta pandemia ha cambiado un poco el paradigma del turismo, ¿no? Algo que está basado en la presencialidad, la gente va, no, el turismo no se puede teletrabajar, ¿no? Hay que estar presente. Digamos, ¿qué deberíamos hacer para garantizar a futuro que el sector turístico va a seguir siendo una fuente de ingresos y una potencia económica para nuestro país? Yo creo que lo que tendríamos que hacer en primer lugar es demostrar que el viajar no es un riesgo, que somos seguros, de generar confianza de cara a los posibles turistas y que tengamos más difusión de cara a los mercados emisores, que España sea un lugar seguro, tanto Baleares como todas las comunidades autónomas, y también poner en valor la sanidad que hay en el conjunto nacional, ¿no? Yo siempre digo que yo provengo del sector sanitario y nosotros aquí en Baleares pues tenemos una oferta sanitaria de primer nivel, tanto pública como privada. Y yo creo que a la hora de elegir un destino tenemos ventajas sobre otros mercados, sobre otros países que son competencia, de que tenemos la sanidad que tenemos y que si vienes aquí y por casualidad tuvieras alguna recaída o hubiese algún problema, pues sabes que tienes un sistema sanitario eficiente y que no está colapsado. Yo creo que esto también es una ventaja de cara al exterior, tanto de Baleares como del resto de España, ¿no? Y sobre todo, trabajar desde el punto de vista de la confianza y de la seguridad, que vean que venir a España pues es más seguro que a lo mejor ir a otros países, ¿no? De acuerdo, Y pues esperemos muchas. de la De acuerdo, pues pandemia, porque tenemos que ser todos muy cautos y cumplir con los protocolos y ser cada persona responsable, no solo las empresas, sino también los ciudadanos, porque no porque se haya acabado la cuarentena y hayamos acabado la tercera fase y estamos en desescalada, que luego todo el mundo haga como si nada. Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos a la hora de tomar medidas y que cada uno sea responsable de sus propias medidas, no solo los empresarios. de acuerdo, pues muchas gracias, Carmen. Yo creo que ha sido enormemente valioso lo que nos has contado y espero que entre todos consigamos que el sector repunte y que vuelva a ser lo que ha sido y lo que debe ser en el futuro. Muchas gracias. Buenos días. Estamos ahora con Manuel Panadero, director de Relaciones Institucionales de Europa. Manuel, me gustaría que comentaras un poquitín qué turismo tenemos en España, ¿no? ¿Qué significa el sector turístico para España? Bueno, para España es un tópico y a veces repetir los tópicos suena a eso, pero no por eso dejan de ser verdad. Es el primer sector de la economía española, es el primer exportador, es el que garantiza 1 de cada 7 empleos de los españoles, es el que garantiza 1 de cada 8 euros del PIB en España, es una ventana de España al mundo. Es un sector que permite, por ejemplo, al sector agroalimentario vender y exportar en directo sobre esa masa de 80 millones de turistas que se convierten en promotores de la calidad de nuestros productos. Es un sector que ha dinamizado y arrastra el conjunto de la economía. Es un sector que reúne empleo de alta calidad, de muy alta calidad, hasta empleo poco cualificado, pero también esa es el espectro, digamos, de la población laboral española, desde una parte muy cualificada y otra menos cualificada, y toda tiene empleo, recoge turismo de sol y playa, pero también turismo cultural, promueve España como valor de modernidad, abierto al mundo. Es decir, no es solo un sector económico, sino es un elemento tractor, una parte importante de lo que es eso que se ha venido a llamar la marca España, y además un sector que merecería una serie televisiva porque los últimos 60 años, por decir una cifra, se puede escribir la historia de este país a través de la historia de personas que han construido este imperio desde elementos familiares. Hablo de los Meliá, de Escarrer, los Riu, los Hidalgo, por supuesto, es decir, tantos que con nombre propio han hecho marca de empresa y han hecho marca de país. En definitiva, un activo irrenunciable.
En segundo lugar, Manuel, me gustaría preguntarte un poco por el momento actual, por el balance de daños del sector con esta crisis del coronavirus y también un poco que me expusieras qué medidas se pueden tomar. También que me hablaras un poco también de la incidencia que está teniendo esto para las compañías aéreas, que sois un elemento fundamental para la dinamización y para el traslado de turistas a este país. Efectivamente, bueno, el turismo en el fondo es la materialización económica, digamos, de un aspecto que es la movilidad. Y lo que ha tenido esta crisis sanitaria es que de crisis sanitaria, muy importante, se ha convertido en una crisis de movilidad y demuestra que la economía actual está basada en la movilidad, lo cual es una experiencia a sacar cara a futuro de no olvidarse de ello. El impacto, evidentemente, sobre el sector turístico es indescriptible, simplemente está invernado. Ha pasado a una situación de cero de facturación y digamos, con dudas sobre el futuro que luego comentaré. ¿Qué necesita el sector? Bueno, este es un sector que, no hay que olvidar, ha hecho de España el país más competitivo del mundo en materia turística. Luego, alguna virtud tiene el sector, porque eso no lo ha hecho España en otros sectores, quizás con Inditex, ¿no? Pero fuera de eso, fuera del sector turístico, en ningún otro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, ante este cero ingresos y, sin embargo, que siguen existiendo costes, liquidez. Es absolutamente fundamental. En ese sentido, es muy de agradecer el que entidades como el Banco de Santander hayan dado un paso adelante en la financiación del sector, arrastrando a otra parte del sector financiero. Se necesita más apoyo de la Administración, ya sé que suena tópico, pero si hacemos elementos comparados, la apuesta de la Administración española por el sector, y comprendo los problemas de endeudamiento que existen, de déficit, pero la apuesta comparada con la de otros países no resiste la más mínima comparación. ¿Qué se necesita? Como digo, liquidez. Por ejemplo, en este momento, para una enorme parte del sector turístico que viene afectada por los reembolsos derivados de la inmensa masa de cancelaciones que ha provocado la crisis de coronavirus, se necesitaría que el Gobierno asumiera como propias las recomendaciones de la Comisión Europea que ha formulado en el 13 de mayo a los Estados miembros y avalara los bonos para reembolso, créditos para reembolsos, aparte de subir su apuesta por este sector en cuanto a los avales que concede y que, como digo, en otros casos son mucho mayores, de casos de otros países. En segundo lugar, este sector lo que requiere es mantener intacta su capacidad productiva y eso es mantener el empleo. Bien que hibernado, es verdad, y para eso los ERTE son absolutamente fundamentales. El ERTE no es en este momento un elemento, digamos, de subempleo, es mantener vivas las estructuras empresariales porque cuesta mucho trabajo crear una estructura empresarial y se disuelve muy rápidamente. Han funcionado bien, es absolutamente imprescindible mantenerlos al menos hasta final de año y en el sector turístico personalmente, y creo que el sector lo suscribe íntegramente, habría que llevarlas hasta el 31 de marzo, que viene a coincidir con el inicio de la Semana Santa, porque hasta la Semana Santa del año que viene el sector, con suerte este verano, va a tener una temporada baja, más bien bajita. La temporada alta va a ser, como digo, con suerte una temporada baja y necesita llegar a enlazar ya con la nueva temporada a partir de la Semana Santa. Por tanto, mantenerlas hasta el 31 de marzo resulta imprescindible. Y además, con un esquema muy flexible. Las empresas puedan irse descolgando de los ERTES según van entrando en actividad o puedan regresar a los ERTES, puedan emplear personas y sacarlos dependiendo de cómo vaya la actividad y, en definitiva, convertirlos en un incentivo para tomar riesgos por el sector empresarial, sabiendo que existe una cierta red y no es un salto al vacío. Y requiere recuperar la movilidad y la accesibilidad, sobre todo para el turismo internacional. Y no olvidemos que del orden del 70-75% de nuestro turismo internacional viene de Europa.
Afortunadamente, EASA, la agencia europea, ha establecido ya las reglas que serán de aplicación en el transporte aéreo, se están aplicando por los aeropuertos y creo que a partir del 1 de julio vamos a tener esa movilidad. Para que esa posibilidad de movilidad se convierta en movilidad se requieren campañas de promoción del sector público, pero también del privado, en una colaboración público-privada, que haga y recuerde que España sigue siendo un país amable, un país seguro y que además tiene un sistema sanitario que ha sido capaz de resistir indemne uno de los mayores ataques del coronavirus que se han dado por el mundo. Con esos elementos e incentivando a las compañías aéreas para que asuman los riesgos de reabrir rutas en las que en este momento la demanda está desaparecida, a través de incentivos del gobierno, de los gobiernos autonómicos y, por supuesto, a través de las tasas aeroportuarias. No puede ser que se convierta AENA en un factor de recaudación en unos momentos en los que lo que se necesita es apostar por la recuperación. Y si eso lo logramos, yo creo que habremos dado un paso de gigante hacia el futuro. Porque para tener futuro lo primero es tener presente. Lo que nos estamos jugando ahora es el presente. Y entre ellos, tener claro que aproximadamente un 45% del PIB turístico es debido al turismo nacional. A partir del 22 de junio, la movilidad interna dentro de España se abre. Hay que apostar por el turismo en España. Ya lo está haciendo, por ejemplo, el Banco de Santander en sus campañas. Nos jugamos el 45% del total y hay que apostar, por supuesto, por el turismo internacional, sobre todo el europeo, teniendo claro que el principal competidor en este momento no va a ser Turquía, no va a ser Túnez, no va a ser Marruecos, no va a ser Egipto. Van a ser los propios mercados nacionales porque todos están apostando por el turismo en su país. Por tanto, recordar, llevar a un elemento emocional, y creo que toda España lo ha empezado a hacer muy bien, el recuerdo de lo que significa turísticamente y emocionalmente España, con sus valores de cultura, de apertura, de gastronomía, deportivos, etcétera, etcétera, es absolutamente fundamental. Si eso lo hacemos y a partir de la recuperación de la normalidad, la responsabilidad individual de todos y cada uno de los españoles para no cometer excesos y evitar, por encima de todo, nuevos rebrotes, creo que habremos dado ese gran paso adelante. Porque es importante tenerlo claro. Esto ha producido una paralización, pero no ha desaparecido la industria, no han desaparecido las empresas. Si las mantenemos y eran las más competitivas, seguirán siendo las más competitivas del mundo y España el país más competitivo. Esa es la apuesta, eso es lo que tenemos que hacer y para eso se requiere, como digo, reforzar elementos de liquidez. El tema de los ERTE es fundamental para mantener no solo el empleo, sino las empresas, que son más importantes aún que el empleo, porque sin empresas no hay empleo, y es verdad que las empresas existen porque existe empleo, y, como digo, incentivar emocionalmente a nuestros demandantes internacionales, emocionar a nuestros demandantes españoles para turismo en España y abrir las vías de accesibilidad, incentivando sobre todo a las compañías aéreas, que son las que tienen que traer más del 80% de ese turismo internacional. Y lo requieren en este momento porque lo están pasando todas y nosotros también bastante mal y requerimos ese apoyo. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que has expresado muy bien, has resumido muy bien lo que necesita este sector, un sector que necesitamos tanto. Y nada, espero que todo vaya funcionando, que todo ello se vaya recuperando y que podamos estar pronto de vacaciones disfrutando de este maravilloso país que tenemos y de esta maravillosa industria. Muchas gracias. Se recuperará, no tengas dudas. Buenos días, tenemos a Amancio López Seijas, que es presidente y CEO del Grupo Tusa. Amancio, te quería trasladar una primera cuestión, es ¿qué sector turístico tenemos en España? ¿Cuál es el potencial y la fuerza de nuestro turismo? A pesar de algunas opiniones en sentido contrario, es obvio que tenemos, y eso lo dice el Foro Económico Mundial, que en definitiva es el Foro de Davos, es el sector turístico más competitivo del mundo por encima de Francia, de Estados Unidos, de Italia, etcétera, etcétera.
El sector turístico español es una historia de éxito, que es la historia de éxito de España de 60 años, desde los años, de los años 60, donde empezó el desarrollo español, la convergencia con Europa, la reindustrialización, que contribuyó en la transición al crecimiento económico y que fue de gran interés y utilidad, pues incluso en la última crisis, porque incluso en los peores momentos fue capaz de crear empleo. Es una historia de éxito basada en un país que ha significado también la modernidad, donde se destaca fundamentalmente la seguridad, el sistema sanitario, las magníficas infraestructuras, empezando por aeropuertos, por la comunicación por tren con tren de alta velocidad. Somos el segundo país del mundo y primero de Occidente. Un estilo de vida que es cultura, que es tradición, historia, pero que afortunadamente también es gastronomía, pero es también evolución y modernidad. Yo creo que turismo es enormemente importante, significa esos 130 o 40 mil millones de ingresos anuales, significa un 12,5% directo e indirectamente como efecto tractor sobre el resto de la economía, seguramente por encima del 15%, y significa sobre todo que es un sector que es capaz de generar empleo. Incluso en la última crisis, como decía antes, fue capaz. Por lo tanto, yo creo que es una historia de éxito. Pero también lo es Europa, ¿eh? No olvidemos que Europa, este pequeño continente, es destinatario de más del 50% del turismo mundial. Por lo tanto, creo que es estratégico para España y es estratégico para Europa. Y hoy cualquier país y cualquier ciudad sin turismo, difícilmente, salvo aquellos que tienen un componente de empresa de base tecnológica muy fuertes, es difícil no ser un país o no ser una ciudad en decadencia. Por tanto, es algo que tenemos que preservar. Sí, Amancio, en segundo lugar me gustaría preguntarte por el balance actual, ¿no? El balance de daños que ha causado un poco toda esta pandemia y este posterior confinamiento provocado por el coronavirus, y también además que me hicieras, digamos, una hoja de ruta, que me mostraras qué medidas debemos tomar para recuperar este importante sector ahora de cara al futuro, sobre todo inmediatamente, ¿no? Porque estamos, digamos, en el momento culmen de la temporada turística y yo creo que todo lo que hagamos y cuanto antes lo hagamos va a ser muy importante para que el sector recupere el pulso que necesita este país, ¿no? Bueno, en primer lugar, estamos obviamente en una situación nunca imaginable, que es que una actividad económica, las empresas que forman parte de este sector y otras que están muy vinculadas porque se ha visto como esto ha sido una realidad, tiene ingresos cero. Nunca antes había sucedido que todo el mundo se hubiese parado y que este sector pues haya ingresos cero pues prácticamente en el mundo entero, en el mundo entero, sin excepción. Era algo inimaginable. No sabemos lo que puede pasar cuando el mundo se para, si vuelve otra vez a activarse inmediatamente y vuelve a la normalidad, o esto será un proceso mucho más complejo y mucho más complicado. Entre los puntos fuertes que antes decía que tenía nuestro país, hay uno que no he mencionado, pero que menciono ahora, que es tener un tejido empresarial muy competitivo. No podríamos ser el sector turístico más competitivo del mundo si no tuviéramos un tejido empresarial muy competitivo, aprendido durante muchos años con pequeñas, medianas y grandes empresas, mayoritariamente de origen familiar, en primera, en segunda y a veces algunas incluso ya en tercera generación, que han tenido éxito también en el mundo. Lo primero que necesitamos es que Europa asuma su liderazgo para la recuperación del turismo por la importancia que tiene no solo para España, como decía antes, sino también para Europa, y tener una hoja de ruta de visibilidad, de un espacio común. Si es necesario, más que un corredor, excluir aquellos espacios que pudiesen, por razones de salud, pues ser más discutibles, y hacer unos protocolos comunes, tanto en aeropuertos como en hoteles, como en las ciudades, de que un turista sepa lo que se va a encontrar en cualquier destino europeo y que, a ser posible, es muy importante que sea el mismo en cualquier lugar, porque eso le generará confianza y tranquilidad. Desde el punto de vista del mantenimiento de sostener las empresas, de garantizar que ese tejido empresarial sigue funcionando en el futuro, que esa máquina de generar riqueza sigue siendo útil, creemos que hay varias medidas. Una, las medidas que hubo de tipo de liquidez financiera,
que hubo una reacción rápida. Creo que los bancos, con el Banco Santander a la cabeza, que fue el primero que lo lideró, pues hicieron un muy buen trabajo para aportar liquidez. Pero es verdad que esa liquidez generalmente iba vinculada pues, a relación con hipotecas o con financiaciones más o menos de circulante y pocas veces tan relacionada con un sector como el nuestro, generador de empleo. Quizás tendríamos que plantearnos hacer una financiación complementaria con garantías, obviamente, del Estado y posiblemente en porcentajes mayores que los que se han utilizado, que pudiesen financiar el mantenimiento de ese empleo y los costes que pueden tener estas empresas para poder sobrevivir ante un periodo de incertidumbre que simplemente, aunque por muy optimistas queramos ser, desconocemos lo que va a suceder en el futuro. Otra medida importante que se hizo fue el de los ERTES, que creo que fue una medida que permite, evidentemente, que evitar los despidos y evitar seguramente un paro que en muchos casos sería complicado de volver a revertir. Pero yo creo que ahí falta claridad. Primero, no va a ser suficiente y tiene que haber una hoja de ruta también clara de cuánto va a durar. En mi opinión, como mínimo, nos deberíamos ir a la temporada, a la Semana Santa del año 2021, porque realmente esta crisis duró los 4 primeros meses de actividad. Los últimos 4 meses de actividad eran de temporada claramente baja de invierno. Después la temporada alta, lógicamente, se perderá y a continuación enlazaremos con otra temporada baja, con lo cual hablaríamos de 16 meses. Creo que los ERTES deben estar orientados ahí. Otra característica que es clarificar es que todos los ERTES deben ser por fuerza mayor total. Parcial es absurdo porque es, en vez de incentivar a que las empresas empiecen a trabajar de nuevo y abran sus establecimientos, lo que se penaliza en el momento que se recuperan porque sus prestaciones que están cubiertas por las administraciones son menores. Y creo además que tiene que ser, cuando llegue el momento, pasar a ver a los ERTES por causas productivas que no necesite, debe ser también de una forma automática para todos. Yo creo que estos son, en cuanto a financiación, liquidez y en cuanto a ERTES, las 2 mejores garantías para mantener todo el tejido empresarial, toda la maquinaria activa. Creo que hay otros complementarios que son obvios que habría que poner en marcha, aunque sea por un temporalmente, como es el tema impositivo. El primero de ellos tiene que ser, lógicamente, el IVA, reducir el IVA al súper reducido del 4%. Parece obvio, aunque sea, lógicamente, un periodo coyuntural, mientras dure esta situación o esta crisis, o mientras no volvamos a una cierta normalidad que esperemos que sea lo antes posible, pero que obviamente pues hay muchas dudas. Yo creo que entre las medidas tomadas en Europa para la movilidad, para la certidumbre, con la financiación, con las medidas para el ERTE y con las medidas fiscales, contribuirá de una forma importante a mantener toda esta maquinaria que es lo importante, ¿no? Que cuando acabe la máquina de crear riqueza y de generar empleo, continúe productiva a su máxima, a velocidad de crucero. Ojalá sea así. Muchas gracias, Amancio. Tenemos a Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, que ha sido también el director general de Tour España. Manuel, quería preguntarte un poco cuál es el turismo que tiene España. ¿Qué turismo tenemos? ¿Cuál es la situación del turismo español? Bien, en primer lugar quería agradecer al Diario Expansión y al Banco Santander por darme la oportunidad de participar en este coloquio. El turismo en España es algo fundamental. Es algo fundamental porque representa el 12,6% del Producto Interior Bruto, tanto a nivel internacional, nacional, como el directo y el indirecto, teniendo en cuenta que la media internacional es un 10% del PIB, pues vemos que la importancia que tiene el turismo para España es enorme. Es decir, si el turismo va bien, España pues irá bien. El prestigio que tiene España en la arena internacional viene dado porque ocupa el segundo puesto, tanto en el ranking de ingresos por turismo desde el exterior como por llegadas internacionales, codeándose con Estados Unidos y con Francia. Y además no es casual que la propia Organización Mundial del Turismo, que es la única agencia especializada de Naciones Unidas que tiene su sede en España,
pues que tenga su sede precisamente en España, eso representa o da, digamos, un reconocimiento internacional a España como autoridad mundial del turismo. Se dice que el turismo es un sector de poco valor añadido. Yo diría que evidentemente hay que estar siempre insatisfechos, porque evidentemente como líderes que somos en España, pues queremos siempre mejorar. Pero a nivel internacional yo diría que no es el caso. No es el caso si nos comparamos con nuestro país vecino, Francia, que es el líder en llegadas internacionales de turismo. España ocupa el segundo lugar. Pues Francia ingresa por concepto de turismo de alrededor de unos 66.000 millones de dólares, mientras con casi 90 millones de llegadas internacionales, eso representa un gasto por turista de aproximadamente unos 730 dólares por turista. Y el caso de España, con 83 millones de llegadas internacionales, los ingresos por turismo son 82.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 980 dólares por turista, es decir, un 34% más que en el caso de Francia. Y en Francia cuidan muchísimo y están muy orgullosos de su sector turístico. Es decir, España a nivel internacional es una potencia mundial de turismo, tanto en valor añadido, tanto en competitividad, es el número 1 en competitividad desde hace 4 años, según el Foro Económico Mundial, que debemos mejorar, que debemos tener esa presión como líderes, y estamos en unos momentos críticos, unos momentos históricos para el sector turístico, pues eso hay que reconocerlo. Pero España, como digo, tiene un vector importantísimo en su imagen internacional gracias al turismo. Muchas gracias, Manuel. Te quería preguntar también por el momento actual, es decir, la crisis del coronavirus ha dañado mucho al sector turístico en estos momentos. Me gustaría que hicieras un balance de daños y que propusieras las medidas que se deben adoptar, o en la línea de lo que están haciendo también otros países, las mejores prácticas, los famosos corredores, para reactivar esta industria que es tan importante para nuestro país. Manuel, por favor. Sí. Hemos visto algo inaudito en el sector del turismo, algo que para mí era inimaginable. Es decir, que las estadísticas para el mes de abril de Frontour, que mide el número de llegadas internacionales, dieron como resultado 0 turistas. Es decir, entraron 0 turistas en España internacionales, lógicamente debido pues al cierre de fronteras, y no era un caso único en el mundo, sino que esto se ha extendido a muchos otros países. Pero yo creo que da la magnitud de la gravedad del caso. Desde la Organización Mundial del Turismo, a primeros de mayo, presentamos 3 posibles escenarios para el cierre del 2020, basados en la apertura o no apertura de las restricciones de viajes a nivel mundial. El 1 de mayo, el 100% de los 217 destinos mundiales tenían medidas de restricciones de viajes relacionadas con el COVID, desde un cierre total a medidas pues no tan drásticas. Esta situación se ha mantenido a lo largo de 5 semanas, ha empezado de alguna manera a suavizarse a mediados del mes de mayo. ¿Y por qué explico esto? Porque las restricciones de viajes es un elemento fundamental y es el indicador que para nosotros supone el ir a uno de esos 3 escenarios. Es decir, si las medidas de restricción de viaje en la posición más optimista que veíamos en el mes de mayo era que se empezaran a aligerar en julio, o el caso más pesimista, que era a partir del mes de diciembre. Estamos en la situación más optimista, es decir, las medidas de restricción de viajes, como digo, pues se están aligerando ya en el mes de junio, mes de julio. La apertura de las fronteras internas de Schengen es una noticia extraordinaria. Hoy, precisamente, en la Unión Europea se discute también por el grupo Schengen si se abren las fronteras externas a Schengen. Es decir, vamos avanzando en ese panorama más optimista. ¿Pero qué nos dice ese panorama más optimista? Que la caída del turismo internacional, de llegadas internacionales a nivel mundial
para el 2020 será de un 58%, es decir, estamos hablando casi de un 60%, y esto tiene también implicaciones presumiblemente para el año 2021. ¿Qué significa esto? Significa que la tarta de turismo internacional en el año 20, en el año 21 y probablemente en el año 22 será más reducida, con lo cual la competencia entre los destinos va a ser muchísimo mayor, muchísimo más feroz que la que ha habido en el pasado. Es decir, estamos en un momento crítico, en un momento histórico, en el que el liderazgo de España, si no hacemos bien las cosas, pues puede ponerse en entredicho. La historia de éxito que tantas veces se señala, pues puede, si no se toman las decisiones adecuadas, y yo estoy convencido que se tomarán, puede torcerse. Dicho esto, ¿qué medidas se tienen que tomar o qué medidas se están tomando? Yo creo que están tomando medidas adecuadas donde hay que combinar el corto con el largo plazo. Evidentemente, la mayor urgencia está en el corto, porque estamos hablando de la supervivencia a nivel mundial de un sector que es básico, donde la pandemia del COVID pues afecta a lo que es al core business del sector, que es la movilidad y el contacto personal. Es el primer sector o uno de los primeros sectores que entra en crisis por esta pandemia y es uno de los últimos que va a salir de la crisis. Para España, como decía anteriormente, esto tiene una relevancia especial, muchísimo mayor que en otros países, por el peso que tiene el sector turístico en el PIB español, que es el 12,6 frente a esa media internacional de un 10%. Las medidas de corto, evidentemente, están encaminadas a la protección de los empleos. El sector turístico es intenso en mano de obra y al tejido empresarial. Están enfocadas a la liquidez, están enfocadas a la solidez de las empresas. Hay medidas fiscales, hay medidas a fondo perdido. Está el paquete, yo creo, interesantísimo de la Unión Europea, de esos 78.000 millones de subvención o de transferencias, mejor dicho, para España, aparte de los préstamos que vendrán más adelante. Ahí hay una oportunidad, yo creo, clarísima para apoyar a un sector que es vital para la recuperación económica de España, y no solo en términos de empleo y de empleo para los más desfavorecidos, como son las mujeres, los jóvenes, etcétera. Y esas medidas a corto, donde se contemplan pues, los ERTES, donde se contempla pues, bueno, un montón de medidas que no voy a entrar en detalle en ellas. Lo importante es que la incertidumbre con respecto a ellas, que es lógica por otra parte, pero se resuelva cuanto antes para poder señalar un camino. Por otra parte, las medidas también a corto de una gran importancia, yo creo que se olvida a veces, es la comunicación. España depende en un 80% de sus mercados europeos, Schengen fundamentalmente, más Reino Unido. Ese 80% del mercado se está abriendo de forma, no con el tamaño que tenía evidentemente en la situación anterior al COVID, pero donde la comunicación con los stakeholders, con los turoperadores, con las líneas aéreas, con las autoridades, con el público general, es decir, los consumidores, los turistas que nos visitan, pues es básico. A mí me consta que la imagen de España durante esta pandemia, fundamentalmente que afecta a la seguridad higiénica, sanitaria, digamos, no se ha visto afectada en términos negativos, puesto que el problema se ha extendido a todos los países. Es decir, España sigue gozando de una buena imagen turística, y eso es un valor enorme, pero que hay que cuidarlo en una situación de una competencia muchísimo mayor, que es la que vamos a tener, como decía, derivada de esa tarta muchísimo menor. En el largo plazo, lo que estamos viendo desde la Organización Mundial del Turismo es que las grandes tendencias que ya estaban ahí, pues se han acelerado. Pongo el ejemplo, Microsoft ha señalado recientemente que en 2 meses se ha digitalizado la economía en general, lo que correspondía a 2 años. Es decir, esto nos da una idea de la velocidad a lo que se está produciendo los cambios. ¿Y cuáles son los 2 principales ejes de cambio que estaban ahí en el sector turístico? Evidentemente era la digitalización no solo en la comercialización, sino en todo de forma holística, en toda la cadena de valor, en el back office, en los procesos, en los procedimientos, y por otra parte la sostenibilidad. La sostenibilidad es clave. No olvidemos que
la Unión Europea liga estos paquetes de transferencias a la sostenibilidad, al desarrollo de las economías verdes. Lo estábamos viendo anteriormente con casos que afectaban a la sostenibilidad social, especialmente en el tema del sobreturismo o de la sobrecarga de capacidad en determinados destinos turísticos, como podía ser Venecia, podía ser Ámsterdam, Barcelona, etcétera. Y también, por otra parte, la vergüenza a volar que empezó a surgir en los países nórdicos, se va extendiendo en Alemania, con tasas incluso que se adaptaron en el caso de Francia. Esto no ha desaparecido. La preocupación por la crisis climática no ha desaparecido. No olvidemos que hasta hace muy poco tuvo lugar la cumbre del clima de Chile en Madrid, por las circunstancias que sabemos, donde evidentemente se hizo un esfuerzo muy grande para conseguir la reducción de la huella de carbono. El apostar por una economía sostenible en el medio largo plazo, pero hacerlo ya en estos momentos. No olvidemos esa ayuda, insisto, de esas transferencias de 78.000 millones de euros a la economía española, están muy condicionadas al vector sostenibilidad. Nosotros vemos la nueva normalidad totalmente centrada en estos dos ejes, digitalización con innovación, por supuesto, y sostenibilidad. ¿Y eso qué significa en el concreto? En el concreto también significa en la recuperación de una tarea que llevamos muchos años pendiente, la recuperación de los destinos maduros, de los destinos pioneros, que fueron los primeros, que son precisamente por ser pioneros, eran los destinos que tenían las mejores cualidades para desarrollarse turísticamente, y tendríamos que aprovechar esta crisis para salir reforzados apostando de una forma muy fuerte por la sostenibilidad, recuperando destinos maduros, digitalizando las empresas, es decir, avanzando en un turismo de mayor calidad, que es lo que todos deseamos. Pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que has señalado muy bien un poco el camino, una hoja de ruta para que el turismo español recupere pues todo el esplendor que tenía y que lo siga teniendo en el futuro. Te agradecemos mucho tu presencia en esta mesa y bueno, estamos en contacto para todo lo que quieras. Aquí nos tienes en Expansión. Manuel Muñoz, secretario general de Turismo de Andalucía. Manuel, me gustaría que me hicieras un breve resumen de qué significa el sector turístico para Andalucía. Bueno, el sector turístico de Andalucía es una de las principales industrias que tiene nuestra comunidad. De hecho, bueno, pues el año pasado tuvimos más de 31,5 millones de turistas a lo largo de todo el ejercicio, lo que supone, bueno, pues por un 14% del PIB andaluz, un total de 21.500 millones de euros que produce en Andalucía, y sobre todo también es un número importante el número de empleos, ya que son cerca de 500.000 empleados que tiene Andalucía, lo que supone un 14% del total de empleados que tiene el territorio. Todo ello demuestra que creemos que es una de las industrias principales y por tanto hay que prestarle la mayor importancia que tiene, la mayor preocupación e importancia que tiene en estos momentos. Manuel, el sector turístico está sufriendo especialmente la crisis del coronavirus. Me gustaría que me hicieras un balance de daños y sobre todo que me dijeras qué medidas se pueden adoptar para que este sector vuelva a florecer, ya no solo en Andalucía, sino todo en España, porque es una de las locomotoras de nuestra economía, como sabes. Bueno, el sector turístico ha sido uno de los más, si no el más perjudicado por esta crisis sanitaria que hemos tenido en España y en el mundo. De hecho, lo primero que se cortaron fueron los viajes. Al cortarse el viaje, se cortó todo lo que es la actividad principal o la actividad única que tiene el turismo, que es viajar por un territorio. Por tanto, estamos en los momentos críticos, en momentos de indudable decadencia de esta actividad turística. ¿Ello qué supone? Bueno, pues yo he supuesto, pues el cierre total de los hoteles en Andalucía, el cierre total de movimiento, lo que está conllevando, pues unas pérdidas tremendas en el sector turístico andaluz. Esto poco a poco lo estamos intentando también paliar, o lo estamos intentando trabajar en dos caminos distintos. En primer lugar, con ayudas al sector empresarial turístico, desde medidas fiscales, desde medidas
de ayuda a la contratación, etcétera, lo cual hemos puesto en funcionamiento más de 240 y tantos millones, 244 millones, hemos puesto en funcionamiento la Junta de Andalucía para ayudar al sector empresarial. Y por otro lado también con medidas de reforzamiento, de refuerzo de la marca turística Andalucía. La marca refuerzo de Andalucía lo hemos estado haciendo pues a través bien de como empezamos ahora dentro de poco una feria virtual del turismo donde estamos intentando poner la oferta turística andaluza en contacto con los posibles compradores, tanto el consumidor final como con agencias de viaje. Esto empezaremos a ponerlo en marcha a partir del día 1 de julio, pero además de ello también que hemos hecho pues intentar reanudar y establecer las alianzas con las compañías aéreas y con los turoperadores. Además hemos tenido también mantener aquellos patrocinios que ya teníamos firmados, caso concreto como las motos de Jerez, que como bien saben se celebrarán las primeras carreras se celebrarán en Andalucía, y no solamente una, sino serán dos, una que es como se llamaba el Gran Premio de España y otro que es el Gran Premio de Andalucía. Medidas también de fortalecimiento de acciones concretas con la ayuda de tarjetas turismo cultural que estamos intentando poner en marcha. En definitiva, lo que estamos intentando es rehabilitar o reactivar, mejor dicho, el sector turístico de una manera importante. Por lo menos intentamos que sea importante. Los hechos no lo están dando, estamos teniendo algo de reserva en estos momentos, pero como bien decimos, esto es solamente la punta del iceberg. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir ayudando al empresariado, tenemos que seguir poniendo las herramientas suficientes para que se pueda trabajar de una manera fructífera y sobre todo de una manera que sea la manera de crecer de nuevo el sector turístico andaluz como lo ha estado haciendo durante los últimos años. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y de Asotel. Quería, en primer lugar, plantearte una pregunta que es sencilla, pero que es complicada al mismo tiempo, porque se trata de decir qué significa el turismo para España. Jorge, cuando quieras. Bueno, el sector turístico en su conjunto, recordemos que prácticamente estamos en un 14% de nuestro PIB. Estamos hablando de 170, 180 mil millones de euros, pero lo más importante, 6 millones de empleos. Directamente en algunas comunidades autónomas significa más del 60% del Producto Interior de esas comunidades, como es en el caso de Canarias. Y yo creo que lo que más importante tenemos que decir es que el sector turístico en nuestro país es nuestra imagen de marca. Yo creo que España se conoce en el mundo entero y es reconocida a nivel internacional por la alta calidad que tenemos en un sector tan resiliente y tan puntero, del cual tenemos que estar todos orgullosos, porque sinceramente es el sector que siempre ha ayudado a España a la hora de que las cosas se tuercen, a la hora de salir de las crisis, aportando un saldo muy positivo en la balanza comercial y por lo tanto un sector del que todos tenemos que tener mucho cuidado y tratarlo con mucho mimo en estos momentos tan importantes. Me gustaría, Jorge, que hicieras un balance de daños de lo que ha supuesto esta crisis del COVID para el sector turístico, en qué momento nos encontramos y, sobre todo, también qué medidas son precisas para que este importante sector de la economía española vuelva a resurgir y vuelva a ser puntero y vuelva a ser motor de nuestra economía. Bueno, en principio los daños han sido absolutos porque recordemos que como en casi todas las industrias de este país, pues el turismo ha permanecido cerrado durante unos meses, ¿no? Todavía a día de hoy no sabemos exactamente qué va a pasar el día 1 de julio cuando acabe la figura de los ERTE que se ha puesto sobre la mesa por parte del gobierno. En cuanto a las medidas que tenemos que tener en cuenta y que son importantes para el relanzamiento del turismo en este país, yo creo que tenemos que tener dos cosas claras. La primera, tienen que ir enfocadas a la preservación de las empresas. Tenemos que solicitar medidas que hagan un acompañamiento a que las empresas puedan permanecer en el momento en que no hay demanda o que esa demanda no está clara en unas contingencias que permitan su letargo. Por eso es imprescindible el tener en cuenta la figura de los ERTE, la prolongación de los ERTE por fuerza mayor a partir del 1 de julio y que sobre todo no sea la ampliación de los ERTE en plazo, sino lo más importante es la forma. Yo creo que la palabra perfecta, la palabra que tiene que estar en todas las mesas de negociación ahora mismo es la palabra flexibilidad. Creo que esos ERTE deben ser flexibles, tenemos que tener a las empresas cubiertas para, en una demanda inhóspita que tenemos por delante, el poder tener la tranquilidad de empezar a trabajar sabiendo que puede tener unas ciertas coberturas en ese personal que desgraciadamente no pueda de momento sacar de esos ERTE, y lo que tenemos que pensar es que es así como se deben proteger las empresas. Entendemos que también las medidas de tipo de liquidez
liquidez, tal como los ICOs en un primer momento fueron una herramienta importante para el sector para poder aguantar el embate de los primeros meses. Ahora vamos a necesitar otro tipo de medidas, también líneas de financiación y líneas de avales también, no solamente a nosotros, sino a nuestros clientes, a los turoperadores, que son a la postre los que nos están pidiendo el crédito a la hora de abrir las puertas cuando todavía están sin cobrar las facturas de diciembre, enero, febrero y marzo, ¿no? Es curioso, pero tenemos que tener claro que esto es así y que tenemos que jugar si queremos que el turismo vuelva de nuevo por sus fueros. Y después tenemos que tener en cuenta también otro tipo de medidas que ya van más directamente a incentivar la demanda. Yo creo que también esa escalada, a mí no me gusta hablar de desescalada, me gusta hablar de escalada, tenemos que pensar en positivo, tenemos que volver no a una nueva normalidad, sino a la normalidad antigua, que es la que todos nos gusta y en nuestro sector turístico era cada día mejor, dando grandes alegrías, como dije antes, a este país. Y en esa incentivación de la demanda tenemos que tener dos cosas claras. La conectividad aérea, nuestro país necesita de esos turistas internacionales, necesita de esa conectividad aérea para que los destinos turísticos españoles vuelvan a llenarse de extranjeros. Esa conectividad tiene que ser favorecida, tenemos que invertir en que esas empresas puedan de nuevo retomar el vuelo, tenemos que, como digo, abrir esa línea de avales que permita que nosotros podamos dar ese crédito para que esas empresas puedan empezar a volar. Me refiero en este caso también a la turoperación. También medidas directas a los consumidores, incentivar a los consumidores a que hagan vacaciones este verano también a los españoles a través de exoneraciones al impuesto de la renta, a las personas físicas, en todos aquellos gastos, expendios que puedan hacer en invertir, porque no voy a decir gastar, voy a decir invertir en felicidad en lo que nos queda de año en nuestro país. Eso podría ser muy positivo también para aflorar una parte de la industria que sabemos todos, que todo el mundo conoce, que nadie quiere hablar, que nadie quiere tocar esa llaga sensible, pero que sabemos que está oculta y que no es justo. Debemos colaborar todos y ahora más que nunca tenemos todos que ayudar a salir de esta crisis. También el hecho de las rebajas fiscales, esos incentivos pueden venir también a las rebajas del IVA, pueden venir también incentivos en el fomento de la demanda interna, en esas políticas de promoción que ahora mismo, con el descabezamiento que tenemos en Tour España, pues la verdad que no es la mejor idea el hecho de en una situación tan importante no tener a alguien enfrente de una herramienta tan importante como es la responsable, la encargada de la responsabilidad de tener nuestra promoción turística a nivel internacional y como digo, es inminente, necesario que se puedan tomar medidas en ese sentido y a nivel, yo creo que de todas las administraciones lo que tenemos que dar es seguridad o por lo menos eliminar en la medida de lo posible la incertidumbre del horizonte empresarial y dar seguridad también a los turistas. Ahora mismo estamos en esos corredores verdes, que estamos haciendo esas pruebas piloto en Baleares, sabemos que en Mallorca está funcionando, en Canarias las tendremos también próximamente. Yo creo que una vez que los consumidores vean que hay confianza, que los hoteleros estamos poniendo toda la carne en el asador con respecto a los protocolos, a las maneras de abrir nuestros hoteles, que tengan la total tranquilidad y certeza de que vamos a hacer las cosas bien, de que vamos a tomar medidas, no solamente lo vamos a hacer, sino que ya lo estamos haciendo. Recordemos que siempre han habido hoteles abiertos durante esta etapa del COVID, incluso para personal sensible, que no hemos tenido ningún inconveniente, hemos trabajado mucho y duro para que estas cosas funcionen. Y yo creo que se trata un poco de, como digo, de dar una cierta tela de tejido de seguridad a las empresas para que puedan mantener sus instalaciones en el caso de que no haya demanda, porque va a haber casos, desgraciadamente, en los que no va a haber una demanda suficiente para poder dar cabida a todas las empresas turísticas, hoteleras de este país, pues que en ese sentido que las empresas no desaparezcan. Tenemos que mantener el tejido empresarial, tenemos que ayudarlas también con las carencias en las bajas de capital de las operaciones financieras, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que mimar esa caja, esa tesorería de las empresas para que puedan, como digo, aguantar una crisis que es una crisis coyuntural y que como es coyuntural desaparecerá en el momento en que tengamos un remedio o que tengamos una vacuna, pero es ahí donde tendremos que estar, nosotros por lo menos queremos que estemos los mismos que estábamos al principio de esta enfermedad. Pues Jorge, muchas gracias. Ojalá salga todo muy bien y podamos disfrutar pronto de esta industria a su pleno rendimiento. Tenemos a Víctor Matarrán, que es director general de Wealth Management and Insurance del Banco de Santander. Víctor, me gustaría preguntarte qué importancia tiene el sector turístico para España. Bueno, vamos a ver, yo la primera idea que quería transmitir es que es una idea de cierta urgencia, ¿no? Porque yo creo que después de todo lo que hemos pasado es fundamental reactivar la economía y el turismo es una pieza clave de la economía española. El turismo es el 12% del PIB y el mes de junio son 12.000 millones de facturación, julio son 16.000, 18.000 en agosto, 13.000 en septiembre. Entonces, si tú coges cualquiera de estos meses, pues déjame coger el más pequeño, 12.000 millones en junio y lo divides entre 4 semanas, estás hablando de 3.000 millones de facturación cada semana que nos retrasamos en poder abrir el turismo, ¿no? Entonces, obviamente, haciendo las cosas bien y haciendo las cosas de forma segura, nosotros creemos que es fundamental tener una cierta urgencia
en que esto ocurra, porque cada semana son miles de millones de euros que se pierden y muchos empleos asociados a ello, ¿no? Más allá de esto, el turismo no solo es esta cantidad económica, digamos, del 12% del PIB español, porque es un sector muy moderno, con una proyección internacional, con unas empresas que son referencia en todo el mundo, que contribuyen a la marca España, y además no solo es sol y playas, el turismo tiene muchos sectores asociados, son restaurantes, son comercios, alimentación, transporte, ocio, museos, todo lo que al final utilizan esos turistas, que muchas veces no está contado en ese 12%, y que al final son millones de familias y millones de pymes que viven de ese turismo de forma directa o indirecta y a los que hay que ayudar y hay que volver a poner en marcha, ¿no? ¿Qué medidas hay que tomar para que el sector vuelva a tener la importancia que ha tenido siempre en la economía de este país? Sanidad y economía son compatibles. Reabrir el turismo no significa actuar con irresponsabilidad, y lo primero es que hay que tener las medidas adecuadas cuando llegan los turistas para poderlos monitorizar, para poderlos tratar, para poder, en el caso de que haya cualquier contagio, pues poderlo contener, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo todo eso, nosotros lo que queremos es que todo esto puede ser compatible con hacer las vacaciones y con retomar toda la actividad económica, porque lo que no nos podemos permitir es de nuevo ir a un confinamiento, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay muchos temas de tener los planes y las medidas de protección y de seguimiento del virus y de todos los turistas que vienen, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, pues que en Alemania ya hay unos 10 millones de personas que tienen bajada allí una aplicación que hace el contact tracing. Pues aquí en España también se está trabajando para tener una, y esta tecnología ayudada de todos estos procesos físicos que digo deberían ser suficientes para poder hacer esto de la forma correcta. Obviamente, además de esto, hay una serie de medidas, y la semana pasada pues se han anunciado algunas que se tienen que hacer, como son pues las ayudas a todo este sector, facilitar su reapertura pues a través de los ICOs, de las facilidades con el crédito, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un primer bloque de hacer esto de forma segura, utilizando todos los medios que podemos tener ahora mismo disponibles, y hay otro bloque de ayudas al turismo para que esto ocurra de la forma más rápida posible y sin que por el camino pues se queden algunas empresas por ahí. Se están haciendo algunos pilotos en Baleares. Yo creo que ya llevamos una semana y media con el piloto de turistas, y yo creo que eso nos debería dar una buena pista de que efectivamente se pueden hacer las cosas bien y de forma segura, ¿no?